cautiva tu amor. Solo quiero quedarme aquí a tus pies, mi refugio eres tú. Mi escondite es tu presencia, solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención, vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Cautiva tu amor, solo quiero quedarme aquí a tus pies, mi refugio eres tú. Mi escondite es tu presencia, solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención, vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, en tu nombre me levantaré. Las cadenas rotas son. Sano soy en su nombre, libre soy en su nombre. Tú eres santo, tú eres digno. Nadie como tú, Jesús. Nombre sobre todo nombre. Jesús. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte, intimidad. Tienes toda mi atención.
nuestro Jesús. Sé que hoy me abrazarás. Ven, abrázame fuerte, Jesús. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Yahweh, creador de los cielos, y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Abba Kadosh, hoy te damos gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor, en este momento, siendo instrumentos tuyos, Señor, de bendición para todos nuestros hermanos, siendo mensajeros de ese gran mensaje de salvación, así como le pasó a Moshe cuando tú le encomendaste a Abba Kadosh que fuera a hablar con el faraón. Y él te preguntó cuál es su nombre y de parte de quién iba. Tú le dijiste: yo soy el que soy, yo soy el que seré. Tenía miedo de poder ir al faraón y contarle lo que tú le habías dicho, Abba, porque era un hombre de poco hablar. Así como pasó con Jeremías también, cuando te dijo Elohim: yo ni siquiera sé cómo hablar, yo solo soy un aprendiz, soy muy joven. Tú le contestaste: no digas, Jeremías, que eres joven, yo estaré contigo en todo lo que vayas a hacer. Te damos gracias, Señor, por permitirnos ser luz al mundo en medio de tanta oscuridad. Toma el control de cada uno de nosotros y permite que todo aquel que escuche esta palabra que no cae vacía, sino que lleva libertad. Te damos gracias, Abba, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Buenas tardes, shalom, shalom a todos mis hermanos. El Eterno les bendiga. Amén. Shalom. En medio de la sesión hoy, pero hoy estamos aquí. Ahí es quien volamos, quien rezamos en medio de la parte hoy. Vamos a estar hablando de que pasamos. Estaba en Éxodo, estudio consecutivo, hermano, de las 54 porciones de la Torah que se hace a nivel mundial, como dice de Hechos. Así que me tienen que dedique por todo el mundo, en cada por eso damos la Torah, porque es una instrucción que nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Celestial, nos ha destinado que hagamos, y hacemos un estudio consecutivo de capítulos cada semana, y estudiamos también otra porción bíblica que va muy ligada siempre al estudio de la primera porción, que son porciones más cortas como son las Haftará, que van muy ligadas, y en este caso también está muy ligada con el libro de Jeremías 1. Por eso nos sentimos gozosos de poder estar aprendiendo lo que el Eterno siempre ha querido que su pueblo aprenda, no que se pierda por falta de conocimiento. Damos gracias al Abba por todas estas cosas. Esta parashá número 13 en Shemot se traduce al español nombres. Hay otros que dicen los nombres, porque empieza una etapa diferente al pueblo de Israel, una etapa maravillosa que vamos a poder entender a medida que vayamos entrando en el capítulo de Shemot, de Éxodo 1 al 6. Vamos a seguir. Hermanos, los temas de la parashá Shemot, en español nombres, tiene que ver con la aflicción de los israelitas en Egipto, en capítulo 1. Viene el tema del nacimiento de Moisés en el capítulo 1:2. Moisés huye de Egipto en el 2:11. Viene el llamamiento de Moisés también, capítulo 3. Moisés vuelve a Egipto, el capítulo 4:18. Moisés y Aarón ante Faraón, y Yahweh comisiona a Moisés y Aarón. Bueno, bienvenidos todos los que estamos aquí, los que nos están viendo por internet, al estudio, hermanos, de esta preciosa y maravillosa Torah. En este día estaremos estudiando la parashá de la semana, se llama Shemot, la número 13, que traduce nombres, o también el nombre de, o los nombres. Vemos que mientras Jacob y José permanecieron vivos,
su descendencia en Egipto, se mantuvieron fuertes, se mantuvieron apegados a la Torá, se mantuvieron apegados a la santidad, sin dejar de asimilarse por la influencia de Egipto, por la influencia de todas las costumbres paganas, de toda la idolatría que había en ese lugar, porque todos sabemos que el Eterno los ubicó en un lugar apartado del pueblo de Egipto, en el Gosén, donde ellos estaban allí, apartados de lo que era el Alto Egipto, de lo que era la ciudad principal. Y era un tema que el mismo Eterno destinó a que esto pasara y colocó como instrumento a José que pues, lo guiara a ese lugar. Pero el pueblo empezó a asimilarse por esta influencia tan fuerte. Cuando José muere, empieza una decadencia y un retroceso impresionante en Israel. Esto significó una pérdida de valores y significó una pérdida de todo lo que ellos tenían en el transcurso de David, de Jacob, de José, todo lo que habían aprendido la Torá, todas estas cosas al parecer se les olvidaron y empezaron en un retroceso y una decadencia espiritual. Ellos asimilaron tanto a los egipcios que se mudaron de Gosén y se fueron a vivir a Egipto mezclándose y dejaron de ser libres. Eso pasó. Se fueron de Gosén, una tierra que estaba guardada para ellos, donde estaba el Eterno les había colocado en ese sitio, y se fueron a Egipto, a la ciudad, a mezclarse con los egipcios, se casaron, se mezclaron con su costumbre, con su religiosidad, con todo aquello que ubicaba, que hacía parte de ese gran imperio como era Egipto. Entonces, se asimilaron tanto a los egipcios que últimamente, ya lo último, terminaron fue mezclándose y dejaron de ser libres. Esto debería ser y debería representar una fórmula para nosotros que hoy en día también nos puede servir de ejemplo. Una fórmula maravillosa que dice, mientras menos espiritualidad, más vulnerabilidad. Porque mientras más débiles somos en nuestra vida espiritual, más fuertes van a ser nuestros enemigos. Y más frágiles y penetrables nos haremos nosotros ante el mundo, mi hermano. Por eso esta fórmula es una fórmula maravillosa que podemos aplicarla hoy a nuestros días. El Eterno hizo, en realidad, en este libro de Shemot, en esta parashá Shemot, en el libro de Éxodo 1 en adelante, una especie de reseteo. Empezó todo desde cero. Empezó el tema de los nombres desde cero y empieza algo nuevo para el pueblo de Israel. Ya esta travesía que viene con Moisés y Aarón y toda la gente, y vieran ya a tener el control del Eterno de todo esto que estaba pasando en Egipto, el tema de la esclavitud y todas estas cosas. Y por eso nuestro Elohim sigue siendo Leolán Baet. Él tiene y está en control de todo y nunca lo perderá, porque siempre Él tiene la última palabra en cada una de nuestras vidas. Esto es lo que podemos entender de esta primera parte, de lo que nos está enseñando esta parashá, Shemot. La porción de esta semana nos narra la trágica situación y trabajos de esclavos golpeados y torturados sin misericordia. Esa era la vida de nuestros hermanos hebreos. Eran torturados y golpeados sin misericordia. ¿Por qué? Porque la vida judía carecía de valor. La tradición midrashica explica de un pueblo sufriendo por décadas bajo un cruel y brutal imperio. Los varones judíos recién nacidos eran arrojados al río Nilo, y los hombres y las mujeres judíos eran sujetos a una posible cura de todo esto, y era degollar a sus propios niños hebreos. Dice Midrash que 150 niños en la mañana y 150 en la noche, y fuera de esto se bañaban con la sangre 2 veces al día. Imagínense todo lo que significó este clamor del pueblo de Israel al Eterno. Este era el clamor diario de ver el sufrimiento de todos esos niños muertos en medio de todo lo que se está viviendo allí en ese momento en Egipto. El dolor del pueblo judío llegó a ser un nivel insoportable, hermanos. Fue en ese punto que su clamor llegó a Adonai, y Adonai oyó su gemido.
en el remoto desierto de Sinaí. Dios persuade a Moisés para que abandone su aislada e introvertida vida como pastor, para entrar, como dice muchos, a esa guarida del león, porque eso fue lo que vino a hacer, a meterse en la guarida del león, y liberar a su quebrantado pueblo de la servidumbre y de la esclavitud en donde estaban sometidos por causa del faraón. Elohim está en el exilio. Esto parece una respuesta sin sentido. Moisés le pregunta a Elohim su nombre y la respuesta es: soy el que soy. En hebreo, Ayeh Asher Eyeh. Eyeh Asher Eyeh. Esa fue la respuesta del Eterno. ¿Cuál es el significado detrás de estas curiosas palabras? La respuesta basada en la tradición talmúdica agrega que las palabras faltantes soy, dice, con ustedes en su presente desgracia, y como seré con ustedes en los futuros exilios y persecuciones. Pero esto también nos deja esperando. Toda esta palabra no tenemos cómo abarcar esa palabra, yo soy el que soy. Eyeh, Asher, Eyeh. Una palabra tan inmensa que significa tanto a la vez. Y esa fue la respuesta que le entregaron a Moshe. Esa respuesta que él quedó como en las mismas. Soy el que soy. Eyeh, Asher, Eyeh. Bástate con esto. O cuando le dijeron a Pablo, bástate con mi gracia. Esa es la misma palabra. Cuando le dijeron a Jeremías, no digas soy joven, ve que yo te guardo. Son las mismas palabras. Eyeh, Asher, Eyeh. Entonces, Moisés le pidió a Elohim un nombre como medio de identificación que pueda comunicar luego al pueblo judío. Y en respuesta a Dios, el Eterno le presenta un verbo y no un nombre propio. Le expresa una actividad y no una descripción. Y así empieza este desenlace maravilloso de este bello pueblo judío que conecta hoy con la Haftará de Jeremías 1. Jeremías, el llamado del Señor al hablar de los Goyín, como dijo nuestro Roe, a Judá y Efraín, como ese pueblo que necesita ser cambiado, con esa identidad diferente, que serán unidas en una sola, en el libro de Ezequiel 37, pero que cada quien permanece independiente de sus pensamientos y de sus tradiciones, pero que en las manos del Eterno serán uno. Eso es lo que nos conecta con esta haftará de Jeremías 1, con la parashá de hoy, acerca de Éxodo 1, cuando el pueblo sale de Egipto. En Éxodo 1:2, en Shemot dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Hablando de Moshe, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse el río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Todos nos acordamos de este pasaje de Moisés cuando es tirado al río Nilo en una canasta. Todos nos acordamos, todos estos capítulos los tenemos grabados en nuestra mente, todas estas figuras, ¿cierto? Y podemos mirar que en este versículo vemos cómo el Eterno va dirigiendo todos sus planes, como dice el Salmo 119, cuando nos habla que de parte de Hashem proceden todos los pasos del hombre. El hombre, el Eterno tiene el control de todos nuestros planes, de todos nuestros pasos. No se escapa un paso que demos sin que el Eterno lo sepa. Por eso aquí vemos cómo ella, en una determinación particular, porque yo no creo que ninguna madre quiera enviar a un hijo a arriesgarlo en un río como el río Nilo, un río lleno de cocodrilos, de caimanes, porque eso era lo que se veía en el río Nilo. Todo cuando vemos los documentales de Discovery, vemos cómo ese río Nilo, cómo está lleno de cocodrilos, cómo está lleno de animales, y aún así esta mujer se arriesga y tomó la determinación
de enviar a su hijo en medio de un río lleno de caimanes y tirarlo al agua, ¿cierto? Haciendo casi parecida a la orden que ella conocía acerca de que dio el faraón al matar los niños y tirarlos al río Nilo. Pero hermanos, acá en vez de morir, el niño es rescatado por la hija del faraón y se da cuenta, según datos, de que era un hebreo por la vestimenta muy particular, que era seguida por las túnicas que tenían y por los colores que presentaban los hebreos. A pesar de que el faraón, a todos los extranjeros que llevaban a Egipto, lo primero que les cambiaba era la vestimenta. Ellos le ponían enseguida la vestimenta hebrea, que era como una falda, sin camisa, sin suéter, nada arriba. Pero aún así, este bebé llegó en esa canastilla, en ese lugar donde lo pusieron, con algo particular que podría ser las túnicas y colores que presentan las túnicas de los hebreos. Y por otro lado, hay quienes dicen también que esto pudo haber sido debido a que vieron la señal de la circuncisión que tenía el bebé. Hay varios comentarios que nos dan nos dan una forma de decir que por qué se dieron cuenta que era un hebreo, ¿cierto? El niño fue criado 13 años por su madre, por lo tanto tuvo que haber aprendido también un poco el idioma hebreo, pero también un poco de la escritura. Pues tampoco, hermano, habla mucho de la vida de su madre ni de su familia en sí. Solo conocemos a su hermano Aarón, solo conocemos a Miriam, su hermana, que la vamos a mirar mucho en las parashas que vienen en el desierto con Moshe, Aarón y su hermana Miriam. Pero más allá de esto, hermanos, es el trasfondo de lo que el Eterno quiso hacer en esa vida de ese bebé, en medio de tantas situaciones y en medio de tantas complejidades. Entonces vamos a mirar que en Éxodo 1:7 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Dice que cada uno entró con su familia y los empieza a enumerar, y por eso se llama la parashá Shemot. Empieza a numerarlos y empieza a hablar de los hijos de Jacob, de Israel. Dice Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos los nombres de los hijos de Israel. Y el trasfondo de lo que el Eterno nos quiere mencionar cuando yo hablo que se hace un reseteo. ¿Por qué digo que hablo de un reseteo? Porque empieza desde cero. Porque cuando nos vemos al libro de Génesis, de Bereshit, vemos que él habla de los hijos de Jacob, ¿cierto? No nos habla de los hijos de Israel. Entonces habla ya en Éxodo nos habla de las tribus de Israel. Entonces es interesante todo lo que miramos aquí, porque dice en el versículo 5, dice que todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación murió, ¿cierto? Todos murieron. Por eso empezamos con un reseteo en Shemot, con una nueva generación. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y se llenó de ellos la tierra. Eso me acuerda mucho de esa profecía de Abraham. Y en ti serán benditas todas las naciones, y serán fructíferos, y serán como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. ¿Se acuerdan de eso? De esa promesa. Bueno, aquí la estamos viendo. Dice, los que entraron con Jacob a Egipto, y la traducción habla de la palabra hebrea Ish, que se refiere a cada varón con su casa,
a cada varón con su casa, pero a cada varón que conoce la voluntad divina y a cada varón que conoce la Torá. Dice que entraron en Egipto. Y hay algo interesante que vemos que en Génesis nos habla del origen de los 12 hijos de Jacob. Y luego en Éxodo cambia y ya los menciona como las 12 tribus de Israel. Mira la diferencia que hay, que el Eterno coloca, para que sepan y se den cuenta que hay algo nuevo. Entonces pasan más o menos 25 años después de la muerte de José. Y luego después de esos 25 años que nos habla de una generación prácticamente, falta mucho para unos años para la generación, pero mire cómo es algo interesante y nos demuestra la historia que en 25 años se olvida una lengua, que en 25 años se olvida un origen de algo, una costumbre. Lo mismo que pasó en el libro de Esdras, cuando el pueblo, cuando los 70 años de la dispersión entraron y ya el pueblo no conocía el hebreo, porque empezaron a hablar arameo, ya el idioma hebreo ya no lo conocían, entonces le tocó a Esdras poner intérpretes para cuando le tocó predicar la Torá, cuando le tocó hablar de la Torá, tocó hacerlo con intérpretes, porque el pueblo ya se había olvidado su idioma. Y mire cómo pasan aquí aproximadamente 25 años después de la muerte de José. Se levanta otro rey y ya el pueblo no se acuerda. No se acuerda de su religión. No se acuerda de la Torá. No se acuerda de sus ancestros. Todo se le olvidó, hermanos. Por lo tanto, se olvidaron ellos de sus costumbres y de su denominación, no, se olvidaron de sus costumbres y de lo que ellos manejaban como el conocer la Torá y la voluntad divina, cuanto menos un faraón que no sabía ni quiénes eran ellos. Entonces podemos mirar que cuando este rey se levanta, dice que desconoció a José, lo desconoció, no sabía ni quién era José. Por lo tanto, al pueblo de Israel, menos al pueblo de Israel. Y es entonces donde se ve en una situación de repente y sin previo aviso, una situación de esclavitud, porque eso fue lo que se vieron ellos, de un momento a otro, fueron esclavos. Después de venir de una nación próspera, protegida por un faraón, a llegar a ser una nación esclava, una nación humillada por tantas cosas que vivieron. Entonces podemos mirar todo lo que es el trasfondo de lo que vivió el pueblo de Israel. Una situación de repente, una situación de hoy y mañana, sin previo aviso, una esclavitud que duró aproximadamente de 175 a 210 años, que es lo que nos dice realmente que fue el tiempo de la esclavitud del pueblo de Israel. Esto porque se hace un conteo desde la promesa de Abraham hasta la salida de Egipto. Y ocurre algo importante aquí, un principio que aprendemos de este punto, y es que por un lado, todo lo que el hombre llega a hacer con el tiempo se olvida, hermanos. Todo lo que el hombre llega a hacer con el tiempo se olvida, ¿cierto? Pero por otro lado, esto nos enseña también acerca de la ingratitud del hombre. ¿Por qué? Porque José fue un héroe nacional en Egipto. Y José no estuvo unos 2, 3 años. Hablamos empezando que 14 años. Más o menos 17 años. Entonces podemos mirar que todo lo que el hombre llega a hacer con el tiempo se olvida. Y el hombre es ingrato, hermanos. Entonces debemos aprender a no poner toda nuestra esperanza en los logros o éxitos que pudiéramos tener en esta vida. Tenemos que poner nuestra confianza en el Dios de Israel, en el Elohim de Israel, que Él nunca se olvida. Él siempre está presente en nuestra vida, hermanos. Él es el Shaddai, es el Todopoderoso.
Él es nuestro fuerte escondedero contra el viento y la tormenta. Él es el gran yo soy. Por eso debemos entender, hermanos, que la promesa de Adonai a Abraham no se refería o no se refiere a esa tierra de Egipto específicamente, como muchos pensamos. Tal vez llegamos al punto de llegar a Egipto y decimos, bueno, la promesa de Abraham llegó a Egipto, en esa nación de Egipto, que la nación era, Egipto era la nación más importante que había en esa época, era la nación más grande, con más poder, con más poderío, ¿cierto? Era la potencia mundial. Se estaba refiriendo a una tierra que no será suya. Eso era lo que se refería, a lo que se refiere a la promesa que le hizo el Eterno a Abraham, a una tierra que no sería suya y que no será suya, que nunca la vio. Y habló de ella y nunca la vio. Dice, Isaac tenía 60 años cuando Jacob nació, y a su vez Jacob tenía 130 años de vida cuando ascendió a Egipto. Entonces podemos mirar, podemos sacar cuentas, que los 60 años de Isaac más los 130 años de Jacob, al llegar a Egipto, suma 190 años. Comparando esas dos edades, podemos mirar que en el libro de Bereshit, de Génesis, nos habla de que el pueblo tuvo 430 años, ¿cierto? Entonces, esto se lo restamos a estos 190 años que habla Génesis, significaría que el pueblo estuvo allí unos 210 años realmente, esclavo, ¿cierto? Hasta la salida de Israel al desierto. Eso es lo que nos muestra la Torá. Eso es lo que podemos mirar, según lo que hemos aprendido, es lo que podemos ver. También es bueno que sepamos que las plagas en Egipto también duraron un año, ¿cierto? Y en el término, cuando termina las plagas de Egipto, ya empiezan en el desierto de ellos y ya se da lugar a la primera fiesta de Pesaj, que es donde termina. Cuando ellos salen corriendo, en la muerte de los primogénitos, ¿se acuerdan? Allí termina ese lapso y ese ciclo de ese año, de esas plagas. Entonces también tenemos que agregar algo interesante, que los egipcios nunca consideraron a los hebreos como egipcios. Se mezclaron, tuvieron esposas, tuvieron hijos, tuvieron una descendencia, pero ellos nunca los consideraron como egipcios, aunque los vistieron como egipcios. Siempre los vieron diferentes por las costumbres que ellos practicaban. Esto nos enseña, hermanos, que mientras que mantengamos nuestras costumbres, mientras que mantengamos en nuestras costumbres los mandamientos de Elohim, no importa dónde vivamos, no importa dónde estemos, siempre seremos vistos como extranjeros. Siempre nos van a ver como extranjeros, como personas diferentes, como ese que celebra Shabbat, como ese que no come comida inmunda, como el que viste diferente, como el que piensa diferente, ¿cierto? Esto es lo que estamos viendo hoy. Somos personas diferentes cuando le predicamos a alguien acerca de Shabbat, que tiene que celebrar Shabbat, que está en Levítico 23, que está en Bereshit, que está en Éxodo. Tú eres como diferente. Yo esto nunca lo he escuchado, ¿cierto? Por eso es importante, hermano, que entendamos. Y por eso son las parashá, porque aprendemos de lo que pasaron nuestros antepasados y cómo podemos aplicarlo hoy en día nosotros a nuestra vida. Por eso el único lugar en donde se puede tener un sentimiento de identidad conforme a la identidad que nos ha dado el Eterno es en Israel. ¿Por qué? Porque es ahí el único lugar en donde hacer Shabbat no es extraño. Es el único lugar en donde comer comida kosher no es extraño. Y no es extraño tampoco que celebremos las festividades porque todo el mundo lo celebra. Entonces imagínense cómo estamos. Y es para pensar. No importa dónde vivamos, siempre seremos vistos como extranjeros. Y eso era lo que el pueblo de Egipto pensaba de los hebreos. Eran extranjeros.
Están casados con nuestras mujeres y nosotros estamos casados con ellas, pero ellos siguen siendo extranjeros. Además, acuérdense que en Egipto no solamente existían los hebreos, había muchos pueblos que habían adoptado también la nacionalidad egipcia, que se habían casado con egipcias y que vivían también en Egipto. Está el caso de los Ixios, ese pueblo que vivió aún antes de ellos. Y había muchos pueblos cananeos, muchos pueblos edomitas, de todo había allí, porque esa era la nación, la nación poderosa de ese tiempo. Y todos eran vistos como extranjeros. Todos eran vistos como extranjeros. Entonces, una de las razones por las que se creó el país de Israel es que había una necesidad de que el pueblo judío tuviera una tierra en donde no fueran despreciados, una tierra en donde no fueran perseguidos, como se ha visto a lo largo de la historia. El Eterno sabía esto. El Eterno, cuando le dio la promesa a Abraham, sabía y le había prometido una tierra donde fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba a pasar con su pueblo. Ya él se dio cuenta que en Egipto los esclavizaron. Y esto seguiría pasando en todo el mundo siempre. Entonces, es maravilloso que podamos entender esto y podamos aplicarlo a nuestra vida hoy. ¿Por qué había necesidad de nombrarlos nuevamente? Si ya fueron nombrados con aún más detalle en la Parashá Vayigash, leída hace 2 semanas atrás. Una pregunta basada en Éxodo 1. ¿Por qué el Eterno los nombró nuevamente? ¿Por qué los nombró por tribu? Uno por uno. Explican nuestros sabios que como Adonai valora tanto a los hijos de Israel, al igual que como hace con las estrellas, los cuenta tanto, cuando salen como cuando entran, por eso los contó cuando descendieron a Egipto, como está en la Parashá Vayigash, 70 personas. Y además los contó también cuando murieron, como aparece en Shemot. Vemos el reseteo cómo se ve. De hecho, encontramos que no solo los cuenta, sino también los nombra con los nombres. Y cuando contamos individuos, nos relacionamos con el punto en común que tienen, ¿cierto? Y trascienden sus diferencias que tenían, no importa qué diferencias tengan, pero lo estamos nombrando, porque cuentan como individuos. Porque es que el número no nos dice nada sobre las características personales de un individuo. La cédula mía no me dice nada de quién soy yo. Es un número más, es un código más que tengo. Pero mi nombre ya muestra cosas diferentes. Eso es lo mismo que está pasando aquí. El Eterno quiso llamarlo por su nombre, nos nombró nuevamente, así como cuando el Eterno cuenta las estrellas, así contó y los nombró a cada uno de ellos, con nombre propio. Solo destaca su similitud los demás en tanto contados. Dice, el nombre propio, en cambio, aunque no dice mucho sobre la persona, sirve ¿para qué? Para identificar su carácter, para identificar y poderse distinguir de las demás personas. Eso es lo que nos determina y lo que nos da un nombre. El nombre es lo que les da nuestra característica, nuestra personalidad, nuestro carácter, que habla de mí como tal persona. No mi cédula, ni mi código postal, ni mi número, nada. Y esto es interesante que podamos mirarlo. Por eso el Eterno nos nombró. Entonces dice, venced con el bien el mal, como dice Éxodo 1:8. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, seamos inteligentes con este pueblo, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje como Pitón y Remesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza.
y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Hermanos, con base a lo que nos dice Éxodo 1:8, vemos que ellos se fructificaron, abundaron, se multiplicaron y además de esto se fortalecieron. Tremendo, Baruch Hashem, imagínense. Un pueblo incontrolable, un pueblo que se multiplicó tanto que se volvieron incontrolables. Y entre más los oprimían, entre más los humillaban, entre más les hacían, más se multiplicaban y crecían. Esto es una labor del Eterno. Esto es una labor del Todopoderoso. ¿Cómo es posible que entre más los oprimían, más se multiplicaban? Si cuando más los oprimen, más muertes hay. Si yo lo oprimo, si yo lo llevo hasta el final, se muere. No, ellos se multiplicaban al contrario y crecían más. Por eso hay un momento en donde los egipcios dice que les tenían miedo. Temían a los hijos de Israel. Hasta dónde llegó el hecho de multiplicarse y el hecho de fructificar. Mire la analogía que hay aquí, la diferencia que vemos cuando el Eterno le promete, le hace la promesa a Abraham, que te multipliques, que te fructifiques, que en ti serán benditas todas las naciones, se multiplicarán como la arena, como las estrellas. Y mira cómo ellos mismos, el mismo faraón habla, de cómo se multiplicaban y cómo crecía ese pueblo. Es maravilloso. Entonces vemos que el tema de la Parashá Shemot, hermanos, es un mensaje exacto en contra de lo que está promulgando el mundo hoy. ¿Cuál es el mensaje del mundo hoy? Lo contrario a todo esto. En el versículo se expresan 4 verbos muy importantes que vamos a analizar, como son fructificaron, abundaron, se multiplicaron y se fortalecieron. Estos son, hermanos, virtudes. Son virtudes y capacidades colocadas ¿por quién? Por el Eterno en ese tiempo. Cosas que son muy diferentes hoy en día. Con todo el control de natalidad que existe debido a la falta de recursos, en muchos casos, por la situación actual del mundo, por la escasez de los alimentos, por la influencia de quienes no quieren que haya familias, aún en temas como vemos hoy como el aborto, pues que hay campañas en favor del aborto, hay organizaciones en contra de la niñez, en contra de los niños, en contra de tener hijos. Esto es algo tremendo que me di cuenta. Yo no sabía que existían estas organizaciones en contra de los hijos, porque los hijos dañan el medio ambiente. Esto lo vi hoy. Hay organizaciones en Estados Unidos, más adelante vamos a mirar, que han determinado que ellos no tienen hijos porque esto afecta el mundo en general en cuanto al medio ambiente. ¿Por qué? Dicen que por los pañales afectan el medio ambiente. Todo lo que los niños hacen, que tiran bolsas a la calle, y una cantidad de cosas que uno queda con la boca abierta en estas cosas. O sea, son argumentos que no tienen validez, y hay cantidades de gente que están con ellos. En Estados Unidos se ve por lo menos esto, y es impresionante. O sea, sociedades que anti niñez. Y esto es lo que estamos viendo, esto es lo que miramos en Egipto. ¿Qué hacía el faraón? Mataba a los niños de 2 años. Wow. Menores de 2 años los mataba. ¿Para qué? No había generación. Si matas a los niños, quedan las niñas solas y se casan con los egipcios. Y los niños hebreos nunca van a tener un nombre, porque se tomaba el nombre con el bebé, con el niño varón. Si no existía un niño varón, ¿qué generación había? Solamente la generación de las niñas que se casaban con los mismos egipcios y quedaban allí subyugadas. Eso es lo que quería el faraón. Y esto es lo que se ha querido hoy en día también con este tema del aborto.
Dice, y hay quienes dicen aún con la posibilidad económica de tener varios hijos, hay gente que tiene dinero para poder tener varios hijos, prefieren no tener sino un hijo. No determinan más tener más hijos por decir por temas que no tienen validez para mí. Entonces, vida hasta dónde va llegando nuestra generación y hasta dónde va llegando nuestra vida en este pleno siglo. Entonces, vemos aquí este juego de palabras o estos verbos mencionados por el faraón acerca del pueblo de Israel, que comparándolo con lo que vimos hoy, hermano, es totalmente lo contrario. ¿Cierto? Y es el mismo razonamiento que ocurrió en Alemania, en el holocausto nazi, con el pueblo judío. ¿Qué pasó en el holocausto nazi con el pueblo judío? El pueblo se multiplicó tanto que los alemanes se sintieron intimidados por el pueblo judío. ¿En qué sentido? Tenían más negocios. Como eran tantos, se ayudaban entre ellos y la economía en el sentido judío era mejor que la misma nazi, que los mismos alemanes. Y decidieron eliminarlos de una u otra forma. Y esto fue lo que pasó con este holocausto nazi. Por eso se habla de la mejor raza que ellos querían hacer. Porque ellos no sentían un antisemitismo impresionante y además de esto se sentían relegados por este pueblo numeroso que se multiplicaban y se fortalecían de una manera impresionante. Y esto pasó en Egipto y pasó en Alemania y seguirá pasando hoy en día cuando Efraín nuevamente despierte. Hermanos, preparémonos para lo que viene. Estos 4 verbos seguirán intactos en nuestra vida como creyentes, como estudiantes de la Torá. Nos fructificaremos, abundaremos, nos multiplicaremos y fortaleceremos a través de la Torá. Entonces, se dice que en la Torá que ellos construyeron 3 ciudades muy representativas para los egipcios, y que conforme a ellos los humillaban en sus trabajos y la vida en general, así se multiplicaban. Entre más los humillaban, más se multiplicaban. ¿Con qué fin o cómo lo hacían? No sé, pero se multiplicaban, dando un principio fundamental que dice: no seas vencido de lo malo, sino más bien venced con el bien al mal. Este principio fundamental que está en la Torá. No seas vencido de lo malo, sino más bien vencer con el bien al mal. ¿Cómo vencemos al mal? Con el bien. En donde el mal aquí es representado por y en Egipto, con su sistema opresor y esclavista. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó, hermano? Los hijos de Israel no se dejaron vencer del mal, sino que al contrario vencieron el mal. ¿Con qué? Con vida. Y empezaron a procrearse, y empezaron a multiplicarse, y empezaron a fortalecerse. ¿Por qué? Porque el que estaba con ellos era mayor que el que estaba en Egipto. El Elohim de la creación, Baruch Hashem. Lo que determinó decir que ellos desafiaron el sistema que existía en ese momento. Ellos desafiaron ese sistema, llegando a ser aproximadamente 2 millones de personas cuando salieron de Egipto. Porque nos habla, la Torá nos dice que eran 600.000 personas, los hombres. ¿Y dónde quedan los niños? ¿Y dónde quedan los ancianos y las mujeres? Eso es lo que tenemos que contar. ¿Cierto? Se multiplicaron tanto, hermanos, que vencieron al mal con el bien. Bueno, Éxodo 1:15 dice: habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Como podemos ver, estas 2 mujeres eran parteras. Ellas habían recibido una orden del rey de Egipto, y era que al asistir a las mujeres hebreas en sus partos dieran muerte a todo niño varón. Apenas nace un niño varón, mátenlo. ¿Sí se acuerdan?
¿Dónde existió esto antes? ¿Quién hizo lo mismo antes? ¿Se acuerdan con Herodes, cuando Yeshua también hizo lo mismo? Y me llamó la atención tanto, hermanos, que el hecho de que Herodes hiciera esto en los tiempos de Yeshua nos lleva hoy a ver lo que la gente celebra hoy, que es el Día de los Inocentes. ¿Cierto? El Día de los Inocentes está basado en esa matanza de todos los primogénitos, de todos los varones menores de 2 años. El 28 de diciembre es el Día de los Inocentes, es el Día de la Matanza. Y todos decíamos, y el Día de los Inocentes, y en los noticieros vemos el Día de los Inocentes, y en nuestra vida vemos el Día de los Inocentes. Y no sabemos ni de dónde viene, ni sabemos de dónde vino esa palabra. Repetimos como loro, así como hacemos siempre, ¿cierto? Pero gloria al Eterno, que Él les está abriendo el entendimiento. Pero fallida esta medida por una artimaña de las parteras, el faraón dio orden de arrojar a los niños al río. El relato bíblico presenta a las parteras como temerosas de Elohim. Por la explicación que da el faraón, se ve que no son hebreas. Y sus nombres, aunque en hebreo parece significar hermosura y esplendor, pueden considerarse como nombres egipcios pronunciados dialectalmente. Dicen muchos que esas parteras no eran hebreas, eran egipcias. Pero acuérdense que dentro de los hebreos y los egipcios había mezclas. Entonces, puede considerarse como nombres hebreos egipcios que son pronunciados dialectalmente, pero el acto en sí de lo que ellas hicieron nos da a entender que conocían al Dios verdadero. El acto de no permitir que esos niños mueran es un acto de misericordia, de bondad, que solamente lo da la palabra del Eterno. Ellas decidieron ser obedientes a Elohim y hacer su voluntad que acatar la orden del hombre, sin importar que era el mismo rey de Egipto quien estaban desafiando al no seguir su decreto. Su historia termina diciendo que por ellas haber temido a Elohim, sus familias fueron ¿qué? Fueron prosperadas, fueron bendecidas. Ellas con su acto detuvieron el plan del enemigo que buscaba oponerse al plan que Dios ya había determinado para su pueblo. Yo pregunto hoy, ¿hasta qué punto debemos obedecer a nuestras autoridades? Esa es una buena pregunta. A veces nos dice que debemos obedecer algo, sobre todo en las cuestiones del gobierno y todo lo que está pasando hoy, pero ¿hasta qué punto puedo obedecer a nuestras autoridades yo? Hasta el punto en que no vayan en contra de las disposiciones de Elohim, hasta el punto en que no vayan en contra de lo que el Eterno dictamina para nuestra vida conforme a la Escritura. Solo hasta ahí puedo decir yo esto o aquello. Por eso es necesario que nos hagamos esa pregunta. Y esta fue la pregunta que ellas hicieron. Y miren lo que pasó. Es maravilloso lo que está pasando. Es maravilloso lo que vemos aquí, hermanos. Yo quiero hacer un cuadrito que me pareció muy interesante. Y habla de las estrategias de Egipto versus las estrategias del mundo hoy, basado en Éxodo 1 en la parasha Shemot. Yo miré aquí y me parece, no sé, que se puede hacer una serie de paralelos en esto. Y podemos mirar que hubo un decreto de matar niños varones menores de 2 años en 2 ocasiones. Ya les dije con Herodes y en esta ocasión con el faraón en Éxodo 1:16. ¿Qué vemos en el mundo hoy? Vemos una aprobación del aborto aún en el último mes de gestación, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esta es la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Es la ley que aprueba el aborto aún en el último mes de gestación. Y me llamó la atención, hermanos, que solo 4 países lo defienden. Solo 4 países lo defienden. 4 países que miré, y está Centroamérica, Nicaragua, Honduras, está otro, y países pequeños, no son ni países grandes, son una manchita en el mapa. ¿Sí? Imagínense todo esto.
Además de esto, vemos que esta ley de interrupción voluntaria del embarazo, también vemos que hoy es la celebración del Día de los Inocentes el 28 de diciembre, que tiene que ver con esta ley, con este decreto de matar niños varones de 2 años en Egipto. Miren toda la relación que podemos ver en este momento. Faraón ordenó tirar a los niños al río Nilo y matarlos ahogados en Éxodo 1:22. En el mundo hoy, muerte a población vulnerable e infantil a través de pedófilos, incluyendo su mismo núcleo familiar, y colocación de la marca en niños de 5 a 12 años. Reducción de la mayoría del pueblo o de la población indefensa en ese tiempo, que son los esclavos, que era Israel. Ellos empezaron a reducir la población de esa gente. ¿Para qué? Para que no se multiplicaran. Y esto lo podemos ver en Génesis 1:10. Y podemos ver el concepto de 0 familia. ¿Con esto qué quieren? No haya familia. Y en el mundo de hoy, el plan de la élite es reducir la población mundial de una forma u otra y desindustrializar el mundo utilizando el crecimiento cero. ¿Qué podemos ver aquí? 0 familia. Vemos que es igual. El sistema económico y las clases sociales altas como Faraón, como la nobleza, los sacerdotes, manejaban el 99% del desarrollo general de Egipto. ¿A través de quiénes? A través de los esclavos, cortesanos y pobres de varias naciones, subyugándolos y humillándolos. Esto lo vemos en Éxodo 1:14. Este era el sistema económico que figuraba en Egipto, con la pirámide de Egipto que pudimos mirar la vez pasada. Y esto es lo que se veía en el desarrollo económico de Egipto. ¿Qué vemos hoy? La pobreza es y va a ser tan profunda a nivel mundial, y el desarrollo tecnológico va a aumentar tanto que la separación entre el 99% de los pobres y los super ricos va a ser más grande que nunca, esclavizando comportamientos y esclavizando ideales. Todo se presenta de la misma forma. La pobreza hoy en día es tan profunda a nivel mundial, hermanos, que está aumentando la tecnología y va a haber una separación entre los super ricos y entre la gente pobre. Y eso está pasando. Esos comportamientos ya están pasando. Invento de los preservativos como un método anticonceptivo y medicinal para frenar la capacidad de engendrar. Los anticonceptivos y el condón fue creado por los egipcios. ¿Para qué lo hicieron? Para frenar la capacidad de engendrar. En Génesis 38:9 podemos ver esto. Y en el mundo hoy, la planificación familiar, creando una barrera entre la creación del hombre y la mujer para poder tener para poder tener descendencia, contradiciendo Génesis 1:28. Hay un término que me llamó mucho la atención, un término que se llama childless, que son personas agrupadas en una comunidad en donde dice no a la niñez, no a los niños. Un grupo especializado mundial en donde le dan consejos a las personas que no tengan hijos, porque los niños son un problema, porque si yo tengo un hijo, corto muchas cosas de mi vida que no puedo desarrollar con un niño. Estos son los consejos que ellos dan. Y no vamos muy lejos, que esto en Estados Unidos se está poniendo tanto de moda, que llegó un momento en donde al parecer va a ser financiado por el mismo gobierno. Llegó tanto a decir, lo que le estaba comentando ahora, que este tema de los niños afecta hasta el medio ambiente. O sea, yo me quedé con la boca abierta. Y también vemos cómo en el año 373 después de Cristo también se presentó una posición muy parecida, que se llama también el maniqueísmo, que también figura como algo antiniñez, para que la gente no tenga hijos. Esto no viene de ahora, hermano. Miren el año 373. El maniqueísmo, si quieren, búsquenlo.
En el año 373 se veía esto, y hoy en día, ya en pleno siglo, en pleno año 2020, estamos en las mismas. Entonces, hermanos, hay una similitud impresionante. Acabar con los esclavos del pueblo de Israel como nación organizada, numerosa y fortalecida con valores en la Torá. Eso es lo que ellos querían, lo que quería el faraón de Egipto, acabar con los esclavos del pueblo de Israel como nación organizada. ¿Por qué? Porque veía que se estaban organizando, porque estaban creciendo, porque se estaban fructificando y se estaban haciendo fuertes y les tenían miedo. En el mundo hoy, tratar de descontextualizar todo lo que tenga que ver con el Elohim de la Escritura, disminuir la Torá y cambiar todos los conceptos morales y todos los conceptos espirituales que el pueblo pueda tener. Quieren quitar todo lo que se llame Dios de nuestras vidas, de las vidas de los niños. Es más, están fomentando la literatura de LGTBI en todos los colegios. Niños menores de 5 años ya hay literatura en cada parte para que los niños vayan conociendo la labor del padre como cabeza y la labor de la madre como cabeza, como papá y papá, como mamá y mamá. Esto es tremendo. Esto es lo que está pasando. Al disminuir tú todo lo que tiene que ver con los mandamientos y disminuir todo lo que tiene que ver con la firmeza de la familia y todo lo que tiene que ver con la moralidad de una familia, esto es lo que están haciendo, acabar el pueblo como una nación organizada y numerosa. Otra cosa, la estrategia de Egipto, las guerras físicas contra otras naciones, esclavizando muchos pueblos, sumando extranjeros a sus servicios, como dice Shemot 1.8. En el tiempo antiguo se ganaba, era con guerras físicas, se ganaban las batallas con enfrentamientos físicos contra las naciones, y cuando pasaban estas cosas se esclavizaban muchos pueblos, y a través de de esclavizar a estos pueblos se iban creando una suma impresionante de extranjeros en Egipto que eran los que se encargaban de hacer toda la labor arquitectónica que había en Egipto. El ejemplo de las pirámides no fueron hechas por los hebreos, las pirámides fueron hechas por otros pueblos extranjeros, como los ixos y otros pueblos que venían antes del pueblo hebreo, que muchos dicen que el pueblo hebreo ayudaron a hacer las pirámides. Eso es falso. Las pirámides no lo hicieron los hebreos, pero muchos pueblos anteriores. ¿Qué pasa hoy? Guerras intelectuales, guerras culturales, con un eslogan que dice: somos muchos, no todos podemos sobrevivir. Y es lógico. Vemos películas, informaciones falsas, degeneración del ser humano, degradación de la escala de valores, degradación de lo que es el valor de la humanidad, del hombre, de la niñez, de la mujer. Todas estas cosas, hermano, van ligadas a todas las estrategias de Egipto. Estamos en la misma época, estamos en los mismos conceptos, pero con planes diferentes. Y esto podemos analizarlo. Y esto es bueno que lo miremos de esta forma. Esto es cuadro interesante para mirarlo. ¿Cierto? Vamos a seguir. Pregunta de la parashá. ¿Cuánto tiempo duró la ley que exigía que los hombres murieran? Una pregunta que no nos hacemos, pero también podemos hacerla. Si hubo una ley que puso el faraón que exigiera que todos los niños varones murieran, ¿cuánto duró esa ley? Y si no había descendencia de hombres o varones, porque al tú poner una ley donde los niños varones todos son muertos, todos eran muertos, porque no podían nacer, ¿con quién se casaban las muchísimas mujeres que nacieron? Porque los nacimientos de las niñas sí era permitido, el de los varones no. Entonces esas preguntas surgen. Y dice, aunque no salga escrito en la Biblia, lo más probable es que la princesa que adoptó a Moisés le pidió a su padre el rey que acabara con el decreto que ordenaba matar a los niños judíos. El Eterno algo hizo. ¿Por qué? Porque recordemos que según la Biblia, Moisés fue criado por su verdadera madre hasta que no tomó la leche materna, a los 3 años, más o menos. En Éxodo 2, 8 al 10.
Entonces, ¿qué pasó en ese momento? De esa niñez, de ser un bebé a 3 años, ¿qué pasó ahí? Y esto habría sido imposible si el decreto hubiera seguido vigente. Esto dice la ley oral, ¿cierto? Que hubiera sido imposible si el decreto hubiera seguido vigente de matar a los niños. Pues los egipcios habrían encontrado a Moisés y lo habrían lanzado al río. Y ustedes saben que no solamente es eso, sino las personas que también, las personas que también estaban ahí. Así que para la época en la que volvió Moisés había muchos nombres, muchos hombres, pues no habían muerto gracias a que la princesa convenció al faraón de acabar con el cruel decreto. Así como fue salvado Moisés, así se salvaron los varones, pues las mujeres que alumbraban varones, antes de que los matasen, los escondían. Y además que las parteras se negaron a decir la verdad de los niños varones nacidos. Esto es un aspecto general, una pregunta ahí como para romper el hielo, hermanos. Entonces, como pueblo, Ish aprendió los estándares de vivir en la Torah. Génesis 50. La figura de el faraón. Entonces, que ellos siguieran así como estaban y que no se metieran, no se entrometan en mis asuntos. Se dice que la sabiduría de Egipto era superior a la de todo el mundo y que incluso el propio faraón era un gran sabio. Esto es lo que se creía en ese tiempo antiguo, que el faraón era un gran sabio y también lo enfocaban también como un dios. ¿Te imaginas? Entonces, analizando los planteos del faraón, veremos que detrás de ello hay todo un enfoque de la vida. En estos días estaba mirando una cuestión antropológica y vi que hay un hallazgo antropológico que habla acerca de esto, que hubo, acerca de que hubo una gran hambruna en esos tiempos, en unos escritos que hizo por allá hace mucho tiempo atrás de lo que pasó con la hambruna de Egipto. Ya esto estaba escrito y hablaba acerca de eso, de que iba a haber una hambruna y que iba a venir un grupo de hombres, diferentes a los egipcios, que iban a estar con un Dios diferente y que ese Dios iba a ayudar a Egipto. Por eso cuando el faraón se encuentra con Jacob, cuando se encuentra con José, se acuerda de esta estela, de este estudio, de este escrito que venía de mucho tiempo atrás, y se acordó de que ese Dios iba a ayudar al pueblo de Egipto. Y por eso fue que escogió a José. Y por eso le preguntó a José. Y le dio el poder para ser el segundo al mando. Porque ahí decía que un Dios diferente al de ellos, como ellos creían en tantos dioses, pero que iba a llegar un Dios diferente al de ellos, de los que ellos tenían, que iba a ayudar a Egipto en la hambruna. Y quedó como si fuera un diario de un faraón de mucho tiempo atrás. Y esto fue lo que determinó que el faraón tomara la determinación con José. Imagínense todo lo que se encuentra de estos datos históricos maravillosos. Entonces podemos ver la aplicación hoy. Cuando dice en Génesis 1:11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje como la ciudad de Pitón y la ciudad de Rameses. Dice, a partir de este momento veremos los pasos previos al éxodo. Veremos que lo que sucedió en el éxodo de Egipto, sin duda, hermanos, sucederá en el segundo éxodo. El profeta Jeremías, aproximadamente en el año 600 antes de Cristo, dijo que iba a haber un éxodo más grande que el éxodo de Egipto. Porque este segundo éxodo ya no iba a ser de Egipto, sino que esta salida iba a ser de todas las naciones. Imagínense. Es decir, que sería el exilio de Roma. Esto lo había en el año 600, el profeta Jeremías lo habló, lo dijo esta mañana que estaba hablando de la Haftará, de Jeremías 1, y es verdad. Ese fue el momento cuando el Eterno le dijo,
cuando le dijo a Jeremías, y le dijo, yo ni siquiera sé cómo hablar, solo soy un aprendiz, ¿cómo se te ocurre que yo voy a ir donde el rey voy a decirle esto? Fue cuando el Eterno le dijo, no digas que soy joven, no digas que soy joven, usted tiene que decir lo que yo te voy a decir. No te estoy preguntando qué vas a decir, sino lo que tienes que decir, yo te voy a decir. Y esto fue lo que pasó en el año 600. ¿Cierto? Aventurando que venía un éxodo peor que el de Egipto, que sería el exilio de Roma. Por esa razón es importante estudiar la forma en que se llevó a cabo el primer éxodo que estamos estudiando en esta parasha, porque conociendo las condiciones en que se originó, vamos a tener una idea de cómo va a ser el segundo y final éxodo. En el éxodo de Egipto, el Dios de Israel prácticamente entró en guerra con Egipto. Cuando le colocó las 10 plagas al faraón, prácticamente entró en guerra con Egipto porque el faraón no quería obedecer, el faraón no obedeció sino hasta lo último, hasta la muerte de los primogénitos. Y no fue porque él quería o porque él dispuso, fue porque el Eterno le puso en su corazón y sacó el corazón que tenía él, ese corazón malo, ese corazón negro, a que él mismo dijera que no. Entonces, lo que atemorizó a Faraón fue que los israelitas crecieran y se multiplicaran. Eso fue lo que atemorizó a Faraón. Que ellos crecían de una manera desmedida y se fortalecían tanto y se multiplicaban tanto que se les salió de las manos. Entonces lo que tiene que suceder en el segundo éxodo, tiene que haber una multiplicación, tiene que haber un crecimiento de los hijos de Israel en esta época. Porque ahora los hijos de Israel ya no están en Egipto, sino que están en todas las naciones, hermanos. Esas naciones, esas ovejas perdidas de la casa de Israel, que ya no están perdidas, que ya apareció su identidad. Esa tribu de Efraín, que estamos dispersos, pues ya encontramos nuestra identidad, porque están en todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones, le dijo Abraham. Y mírese hasta dónde viene la promesa de Abraham, hasta dónde la podemos escuchar hoy y cómo la podemos comparar en el día de hoy. De manera que los hijos de Israel que se encuentran esparcidos en todas las naciones tendrán que multiplicarse y tendrán que fortalecerse antes del segundo éxodo. Y esto es lo que ha empezado a suceder en todo el mundo. El despertar de Efraín, el despertar de esas ovejas, que el Eterno mismo las está despertando. Hermano, y nos multiplicaremos tanto y nos fortaleceremos tanto en Ejat que nadie podrá parar esta hora. Porque esta es una hora del Eterno. Así como pasó en Egipto, así va a pasar ahora. Toda Rabá, Shagua a todos, mis hermanos, a todos. Baruch Hashem, gracias, Padre.